Hola, Socorro. Bienvenida al espacio de la UNE en la librería del BOE. Es un placer tenerte aquí. Socorro Venegas es directora de publicaciones y fomento editorial de la UNAM en México, y aprovechamos su visita por Madrid para hacerle unas preguntas en relación con su actividad editorial y las dos colecciones que has venido a presentar. Quería que nos hablases un poco de lo que nos estabas comentando hace unos minutos, de la colección México 500 y de la colección Vindicta. Si nos puedes hacer una breve aproximación, una breve reflexión de ellas, te lo agradeceríamos. Claro, pues muchas gracias, Alejandro, por la hospitalidad. Es un espacio hermoso el de la UNE aquí, esta librería que tiene pues tanta historia y que está además tan cuidada con estos acervos riquísimos. Y para la UNAM, para la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, era muy importante poder situar nuestros libros acá, así que agradecemos mucho también esa hospitalidad con la que han acogido las colecciones de la UNAM, y concretamente estas dos que son muy recientes. Me referiré primero a México 500, que es la colección que estamos presentando estos días acá en Madrid. Es una colección que tiene como marco la conmemoración histórica de los 500 años de la caída de Tenochtitlan, pero finalmente se trata del encuentro de dos culturas, de una conversación a lo largo del tiempo, que es muy importante que ocurra sin prejuicios, que más que una discusión violenta nos lleve a la reflexión, nos lleve a profundizar, y allí está la mirada de 17 autores universitarios, 17 autores convocados por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y por la Dirección General de Publicaciones, que coeditamos esta colección con 15 títulos que abarcan distintos temas, ¿no? Desde el impacto ambiental de la conquista hasta, por ejemplo, la llegada de la imprenta a nuestras tierras, cómo ha sido también a lo largo del tiempo, qué implicaciones ha tenido comerciales. Entonces, es una colección que desde distintos puntos de vista procura abarcar como todos los ángulos o muchos ángulos posibles para reflexionar, y algo que fue muy importante fue ya el trabajo del arte editorial de la colección, porque pensamos en libros que fueran muy asequibles. Ayer en la presentación, Ramón Tamames, que es una autoridad, que es una figura importantísima acá en España y que ha tenido una mirada también muy interesada, muy constructiva sobre la relación de España y México, decía que no hay que él considera que no hay un mejor acercamiento para reflexionar sobre estos 500 años que la colección México 500, y para nosotros es un halago extraordinario que él lo haya dicho, y mucho tiene que ver, él también lo decía, con la manera sencilla en que se editaron estos 15 títulos. Son textos muy breves, muy concisos y sobre todo trabajados con un lenguaje desde la divulgación. La mirada ha sido buscar construir conocimiento, difundir conocimiento con la intención de llegar a comunidades y a públicos muy amplios, y precisamente es lo que ha ido la colección logrando, ¿no? Llegar a comunidades cada vez más diversas. En México, la primera tirada de la colección se agotó en un mes en el que estuvo en circulación. Estamos ahora ya con la segunda edición, y eso nos tiene pues muy contentos porque señala que ha llegado bien, ¿no?, a las manos de los lectores. Entonces son libros que son
como de colección que tú puedes tener, los 15 reunidos. Hay también en el diseño una gama cromática muy amable que permite distinguir cada título del otro. Y precisamente porque la idea era, porque el sentido del proyecto era la divulgación, cuando tú estás leyendo los libros encontrarás ciertas ilustraciones, la verdad es que pocas, pero por ejemplo, pues las citas, las notas a pie de página, todo eso no lo vas a encontrar como usualmente pasa con un libro académico, ¿no? Lo trasladamos, editamos de manera que el lector pudiera hacer una lectura muy sencilla, muy amena también, y al mismo tiempo desde todo el trabajo riguroso, cuidadoso, tanto de los autores como de los editores. Disculpa que te interrumpa, también lo que señala este tipo de iniciativas es el propósito de una editorial de una universidad, volviendo al contexto en el que nos encontramos, claro. Es decir, proponer una lectura divulgativa fuera de debates sin rigor, para comprender para todos los públicos, para poder tener un contenido al acceso de todos los públicos sobre un momento histórico muy significativo. Sí, quisimos alejarnos completamente de cualquier visión maniquea, no entrar en ninguna conversación prejuiciosa. Lo que quisimos es justo la apuesta del espacio universitario, que tiene que ver con el diálogo, que tiene que ver con el contraste de ideas, que tiene que ver con el análisis y el conocimiento rigurosos. Entonces encontrarán autores como Federico Navarrete, como Marina Garone, como Martín Ríos Saloma, entre otros, que todos son especialistas en sus campos y todos propusieron desde esas áreas de especialidad ciertos temas que parecían pertinentes. Entonces es una colección que además se puede encontrar tanto en formato impreso como libro electrónico en libros.unam.mx y acá a través de nuestros amigos de la UNE, que estamos felices con esta colaboración. Y bueno, si ¿te parece bien? Ahora hablamos un poco también de Vindictas. La pusimos a la venta en la Feria del Retiro y la verdad tuvo una recepción bastante positiva. Cuéntanos cuál es el propósito detrás de esta colección de rescate, de escritoras, de dar voces a algunas escritoras que no han tenido el suficiente foco. Cuéntanos. Bueno, la iniciativa la creamos en 2019, poco antes de la pandemia. En 2019, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, dimos a conocer los primeros 5 títulos de esta nueva colección que se llama Vindictas. El nombre alude, por supuesto, a esta palabra de origen latino, vindicare, que tiene que ver con vengar, que tiene que ver con reivindicar, que tiene que ver también con proteger, ¿no? Y es quizá la acepción que más hemos tomado nosotros de esa palabra, para reconocer a escritoras del siglo XX que publicaron por lo menos lo que hemos podido rastrear, que publicaron novela o que publicaron cuento. Para otro proyecto fue importante hablar de cuentistas, pero nace como una colección de novela y buscábamos que preguntarnos por la forma en que se configuró el canon de la literatura latinoamericana, preguntarnos por qué había excluido a autoras, por qué se había excluido a mujeres escritoras, ¿no? ¿Por qué estamos tan seguros los lectores de que ya hemos leído lo que valía la pena leer de la literatura latinoamericana? Porque estamos conformes con que esa invisibilización quede registrada en la historia de la literatura latinoamericana, donde no están autoras que hemos ido descubriendo después, ¿no? Por ejemplo, Elena Garro, por ejemplo, Clarice Lispector, pero está también María Luisa Bombal, en fin. Esas autoras no están incluidas en el proyecto en Vindictas precisamente porque en el tiempo
ha sido posible recuperarlas, porque ha sido posible pues reivindicarlas, pero hay muchas otras que han permanecido en la sombra, y eso nos ha parecido injusto, nos ha parecido que era importante que pudiéramos dar espacio desde el ámbito universitario, desde el ámbito editorial, a esas autoras que ya no están. Muchas de ellas han muerto, otras ya son muy, muy mayores, todavía alcanzamos algunas que están vivas en edad muy avanzada, como Luisa Josefina Hernández, como Mimi Díaz Lozano, que murió hace muy poquito, pero que alcanzó a ver su cuento incluido en la antología de cuentistas latinoamericanas que hicimos en coedición con Páginas de Espuma. Y fíjate, cuando nace el proyecto con 5 primeras novelas, pues fue también tuvo un recibimiento extraordinario allá en Guadalajara. También rápidamente tuvimos que reimprimir, y analizando los siguientes títulos que queríamos publicar, yo me di cuenta de que estábamos llegando a textos, o los textos estaban llegando a nosotros, al equipo editorial, textos que no tenían una clara definición novelística en su estructura, ¿no? Que podían ser textos más híbridos, más experimentales. Y allí encontré que era importante ampliar el nombre de la colección, su horizonte, y ahora es novela y memoria, ¿no? Para alcanzar registros como el de El Diario del Dolor de María Luisa Puga, que es el libro que estamos presentando estos días acá en Madrid, una estupenda escritora mexicana que vivió sus últimos años muy enferma y que escribió un diario donde construye al dolor, su dolor, el dolor físico, pero también, ¿no? Claro, pero también el dolor del alma, y con eso hace una especie de personaje, un ser al que le habla, al que se dirige, una especie de interlocutor en el momento quizá más difícil de su vida. Y es un libro que, aunque por su título y por esto que te cuento, podría parecer terrible y de difícil acceso, todo lo contrario, es un libro que tiene incluso humor, que tiene destellos de una ternura muy grande, una ternura hacia sí misma, pero también una mirada compasiva hacia el mundo, ¿no? Una mirada que la escritora le está devolviendo al mundo, una mirada totalmente inesperada, ¿no? Se podría pensar que alguien en sus circunstancias, perdiendo capacidades todo el tiempo, perdiendo facultades, sería alguien amargo, y ella se mantiene al filo, extremadamente viva, extremadamente atenta a lo que sucede, y lo registra, ¿no? En su escritura. Entonces ese es un libro importantísimo en la colección en Vindictas, y pronto también con esta misma aura memorística vamos a publicar el libro de una escritora española, María Luisa Elío, que ella fue parte del exilio español en México y que escribió ya desde México unas memorias ficcionadas, unas memorias muy extrañas, ¿no? En un registro que roza la locura, con un lenguaje poético muy potente, un libro precioso, y bueno, pues también estará en el catálogo muy pronto. Y es, bueno, pues esa colección ha tomado ya su vida propia, ha continuado, y además para fortuna, yo creo que de lectores y del público en general, la UNAM, dentro de la Coordinación de Difusión Cultural que dirige Jorge Volpi, pues ahora se beneficia con todo un proyecto transversal con la mirada Vindictas, de manera que se ha explorado Vindictas, cine, danza, artes visuales, música, y se han producido programas en TV UNAM, la televisora de la universidad, donde se difunde el trabajo de estas otras creadoras,
porque hay que tener muy claro que esa invisibilización hacia el trabajo de las mujeres creadoras ha ocurrido en todas las áreas del conocimiento, en todos los ámbitos. Entonces también se ha hecho Vindictas científicas, ¿no?, como parte de este proyecto. Una ampliación. Una ampliación que era importante hacer, y eso pues es la visión de Jorge Volpi, trabajando con esta iniciativa, extendiéndola, potenciándola. Y también editorialmente ha crecido, ¿no? Aparte de la colección de novela, Jorge Volpi le propuso a Juan Casamayor que hiciéramos la antología de cuentistas latinoamericanas Vindictas, y esa es la coedición que recientemente hicimos tanto la UNAM con Páginas de Espuma, y ha sido también otro proyecto muy exitoso, donde pues Juan Casamayor... este reconocimiento tan grande, esta acogida tan interesante. La verdad es que no sabíamos qué esperar, nos parecía muy importante, quizá teníamos muy claro por qué era importante desarrollar un proyecto así, y nunca puedes estar seguro de cómo lo va a recibir un público lector, pero creo que también hemos coincidido con toda una sensibilidad, con todo un movimiento internacional que ha tenido mucha fuerza en Latinoamérica, desde las tesis en Chile, el movimiento La Marea Verde en Argentina, el Me Too en Estados Unidos y en México también, todas estas denuncias contra el machismo, contra la marginalización de las mujeres, han sido fundamentales. Entonces yo creo que Vindictas viene a darle voz, viene a darle un cuerpo desde las páginas, desde la literatura, a esa sensibilidad. Y sobre todo a darle un argumento, porque las obras hablan por sí mismas, es decir, Exacto. lo único que habéis hecho es ponerlo a la luz, y eso sí que es una gran evidencia de que ha habido una desatención o una invisibilización como, ¿no?, claro, sobre ese tipo de cultura. Sí, tienes toda la razón. Esas autoras, el hecho de que no sean conocidas, de que no sean leídas, dice mucho, ¿no?, de lo que ha sido nuestra sociedad heteropatriarcal, de lo que ha sido, de cómo han predominado criterios extraliterarios, ¿no? Que el hecho de que un hombre escriba parece más importante, y que eso, lo que sea que escriba, será más interesante que lo que escribe una mujer sin leerlos, ¿no? Entonces esos prejuicios son contra los que estamos trabajando, y Vindictas ha ido en esa dirección, también explorando ahora. Y el público os lo está validando. El público está validando, y el público está, yo creo que reconociendo, y que estamos construyendo una mirada juntos, que eso es de lo que se trata, ¿no? No, una vez más, el espacio universitario está a favor de la conversación, del diálogo, del encuentro, y es lo que queremos privilegiar, ¿no? Y por eso también hemos ido hacia el ensayo, hacia la poesía, para extender la mirada desde el proyecto editorial. Es muy interesante. Hablando de vuestro proyecto editorial y abriendo un poco más el foco ya a las tareas de gestión, te quería hacer una pregunta que es inevitable en esta época. ¿Cuál es tu opinión, tu perspectiva, tu lectura de este año y medio largo de pandemia? ¿Cuál ha sido el impacto? ¿Cuál ha sido el impacto? Sí. Porque luego te quiero hacer otro par de preguntas que van también en la línea. Claro. Para nosotros en la universidad, en la UNAM, teníamos muy claro que no podíamos parar, ¿no? La UNAM tiene una responsabilidad social enorme, una comunidad pendiente, atenta a lo que ocurre en la UNAM, y las clases se mantuvieron en línea, por ejemplo, ¿no? Y allí el compromiso de muchos profesores para formarse, para capacitarse, para poder en tiempo récord desarrollar habilidades que les permitieran continuar con sus clases virtualmente. Y la comunidad de la UNAM, el resto de trabajadores, de colaboradores, continuamos a distancia con nuestras labores. Para los editores, pues fue relativamente sencillo, ¿no? Nosotros seguimos editando. En cuanto las imprentas podían abrir, pues se entregaban los libros.
Entonces no nos detuvimos, la UNAM no se detuvo nunca, y eso también significa que en términos editoriales fuimos muy creativos, fuimos muy productivos y también eso ha generado un desafío ya de distribución de los libros, ¿no?, que llegaron, porque pues pensemos que no solamente la dirección de publicaciones mantuvo su ritmo de trabajo, mantuvimos nuestro programa editorial, también otras instancias de la UNAM, que la UNAM tiene varias instancias editoras, pues continuaron. Entonces ahora estamos en nuestro almacén recibiendo los libros y tenemos un sobrecupo, el desafío es ese, ¿no? La distribución, la llegada a las librerías comerciales, atender los pedidos que hay que hacer, las ferias del libro que están ya retomándose. Ahora justo está la Feria Internacional del Libro del Zócalo en la Ciudad de México, que es una de las más grandes, de las más importantes, y estamos allí con nuestros libros y es impresionante cómo la gente agradece este regreso y cómo regresan con mucho cariño a los libros y a los libros de la UNAM. Estamos viendo ventas que han superado más del doble las del 2019. O sea, antes de la pandemia eran unos números que ahora son, digamos, hemos llegado más allá de duplicar, ¿no?, las cifras previas a la pandemia, y eso yo creo que significa precisamente que hay una comunidad ávida, ¿no?, de reencontrarse con sus libros de la UNAM, y también lo que hemos hecho es facilitar el acceso a libros que puedan tener precios mucho más accesibles. En México tenemos una ley del libro vigente, pero tenemos títulos que ya podrían estar entonces con precios de remate, y de esa manera también apoyamos la economía de las familias, ¿no?, con libros muy accesibles en cuanto al precio, y por eso creo que también ha sido tan notable el buen recibimiento en esta feria, que es la primera feria grande, ¿no?, donde estamos ya rompiendo la rutina, donde estamos habitual, ya rompiendo, ¿no?, confinamiento y todo, exacto. Sí, nosotros hemos tenido la misma sensación aquí en la Feria del Libro de Madrid, aunque todavía lamentablemente hubo restricciones de aforo, pero la sensación es la misma que cuentas tú. Una de las circunstancias que hemos detectado nosotros, y esto poniéndolo en común con otras unidades editoras en España, es la aceleración de algunas tendencias que estaban en el horizonte y que con la pandemia, el teletrabajo, han tomado mucha velocidad. Una de ellas es en los libros, por supuesto el consumo de libros digitales, y por otro lado en el ámbito universitario el acceso abierto. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es vuestra postura? ¿Qué iniciativa? Sé que tenéis un portal de acceso abierto, me gustaría que nos contaras qué estáis haciendo en esa dirección. Bueno, ese es otro de los portales que han tenido también visitas exponenciales. Ha sido muy, muy, muy solicitado el proyecto, muy visitado, y pensamos que, bueno, sobre todo al principio, cuando estaban todas las bibliotecas cerradas, cuando estábamos en el cierre hermético, ¿no?, y en medio de toda la incertidumbre en la pandemia, pues allí fue impresionante cómo se buscó contenido, la gente estaba navegando en internet, buscando contenido, buscando qué leer, queriendo consultar algunos libros, y ya la UNAM tiene un proyecto muy grande con un reservorio de publicaciones digitales donde se han cuidado todos los asuntos de derechos, los asuntos legales, para que pueda existir ese contenido libre, en línea, de libre acceso. Y en Libros UNAM tenemos también ya esa plataforma que es libros.oa.unam.mx, de OA de Open Access, y
pero nos sorprendió muchísimo, ¿no? El incremento de visitas, el tráfico, y lo que hicimos fue incrementar ese catálogo también, ¿no? Ese catálogo de libros, de materiales disponibles, de acceso gratuito para el público. Buscamos, investigamos qué otros proyectos podíamos tener allí, y lo que es muy importante es justo el perfil de lo que tú destinas a ese tipo de reservorio, que tiene que ver con investigaciones, de resultado de proyectos de investigación de la UNAM, de investigadores. Ellos mismos quieren que su trabajo sea conocido, que sea accesible, y dan las autorizaciones para que se difunda a través de esa plataforma. Pero nos dimos cuenta también de otra cosa, de nuestra oferta de libros electrónicos, los libros electrónicos para venta, ¿no? O sea, alimentamos y garantizamos que hubiera acceso gratuito a cierto contenido, y por otro lado nos dimos cuenta que nuestra oferta editorial de libros electrónicos era muy pobre, muy poquitos libros disponibles. Y también hemos estado trabajando en esa línea. En ¿no? la digitalización. En la digitalización y en el trabajo de derechos de autor para que algunos libros que ya tenemos publicados en formato impreso también puedan estar disponibles en formato electrónico. Y entonces hicimos una convocatoria a todas las dependencias de la UNAM que publican para que nos propusieran libros que incrementaran este catálogo, donde nosotros nos encargamos, si es necesario, de digitalizar, si es necesario, de la gestión de derechos, en fin, una parte muy importante del trabajo operativo, logístico para tener las ediciones electrónicas, la asumimos en publicaciones, y de esa manera vamos a poder por lo menos duplicar la oferta que actualmente hay de títulos. Noticia. Nosotros en este lado del charco ahora se está estableciendo un debate, una reflexión sobre las iniciativas sobre todo después de la iniciativa de Helsinki, de la defensa del plurilingüismo en la ciencia. ¿Tenéis alguna iniciativa en la UNAM de la promoción del español en la ciencia, sobre todo en la parte de STEM, que es donde las publicaciones en español sí que están profundamente invisibilizadas? ¿Estáis haciendo algún tipo de iniciativa? ¿Hay algún debate en torno a ello? Todavía no, desde la Dirección de Publicaciones no, pero la UNAM es muy grande, entonces puede que se esté desarrollando un proyecto en ese sentido. El trabajo de divulgación de la ciencia es una de las prioridades de la universidad, ¿no? Socializar el conocimiento, compartir lo que llegue, digamos, a las comunidades, es muy importante. Entonces, pues bueno, seguramente será algo que estaremos explorando pronto. Lo que puedo adelantar, sí, es que esta convocatoria que tiene que ver con editar más títulos electrónicos, entre las áreas que han respondido muy bien, justamente son las de divulgación de la ciencia. Y hay colecciones, una colección muy importante que se llama ¿Cómo ves?, dirigida a jóvenes, solo de divulgación científica. Eso ha tenido un peso muy importante en la UNAM, y están entre los libros más vendidos, más solicitados. Eso nos da una señal clara de cuánto importa en la sociedad, cuánto importa conocer más, la necesidad de saber más y de profundizar en el trabajo que hacen los investigadores, pues sí, tener la capacidad también de divulgarlo. Exacto, el lema bajo el que se está trabajando en la UNE actualmente es conectamos conocimiento y sociedad. Creo Exacto. Que al final es la misión en la que estamos y el camino en el que estamos trabajando todos. Por último, te quería preguntar si nos podías hacer un par de comentarios acerca de la colaboración que iniciamos ahora entre la UNAM y UNEBOOK para difundir vuestros libros por este lado del charco. Sí, bueno, pues es un viejo anhelo desde la Dirección de Publicaciones poder conectar con las comunidades con las que ustedes ya trabajan, poder
pues compartir los proyectos editoriales en los que estamos empeñados. Nos ha parecido de verdad pues una experiencia muy fructífera en tan poquito tiempo, que hayan podido tener nuestros libros en la Feria del Retiro, además en este momento, ¿no? En la primera feria aquí en España, la primera feria grande a la que vuelven, y que vuelven con todas las medidas y en un ambiente de mucha esperanza. Para nosotros representa algo muy importante, haber podido tener presencia, haber podido acompañarnos, ¿no? en esa feria con el catálogo de la UNAM, y queremos pues que esta relación, que además pues es de mucha reciprocidad, que estamos también acá en la UNAM abiertos a las propuestas de la UNE, pues queremos que sea una relación larga, una relación que pueda llevar a los lectores en España el trabajo editorial de la UNAM, y bueno, es parte de esta conversación interminable de dos países que comparten mucho más que un momento histórico hace 500 años, ¿no? Pues muchas gracias, Socorro, por tu tiempo. Gracias a ti.